Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es un inmenso privilegio acompañarlos semana a semana. Y en esta ocasión, cuando casi llegamos al final del trimestre, el Señor nos regala una oportunidad preciosísima de comprender probablemente cuál es la esencia de la religión cristiana, el significado de lo que implica morir a nosotros mismos, morir al yo, morir como una semilla. Así que teniendo esta tarea tan hermosa delante de nosotros, como es escudriñar el texto bíblico para comprender el significado de estas expresiones, vamos entonces a recordar sencillamente dos cosas antes de orar. Número uno, queremos que usted recuerde que puede también encontrarnos en la página web www.preachmanuel.com. Algún día, si usted tiene algún problema encontrando nuestro video en la comunidad de YouTube, sepa por favor que puede encontrarnos en preachmanuel.com. También queremos recordar que este repaso, que este comentario al texto bíblico que usted está viendo en su versión grabada, tiene también un complemento que usted también puede aprovechar en el nombre y en el temor de Cristo, de estudiar la palabra del Señor con nosotros totalmente en vivo, el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Los esperamos en el nombre del Señor. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y de inmediato nos adentramos al estudio y comentario de la palabra del Señor. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito, Padre bueno, Señor, en esta preciosísima oportunidad, Señor, nosotros queremos confiar absoluta y totalmente en la promesa, Señor, que nos dejaste de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que venga a auxiliar nuestras mentes y corazones y levante nuestras miradas, Padre bendito, y nos permitas contemplar a Cristo exaltado, magnificado delante de nuestros ojos, para que su amor perfecto y eterno nos atraiga, nos transforme, nos eleve y nos haga crecer a su imagen y semejanza. Perdona nuestros pecados y faltas, Señor. Limpia nuestras mentes y corazones y habilítalos para entender y comprender tu santa voluntad, despojándonos de todo orgullo, Señor, y dándonos humildad para aprender en la escuela de Cristo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre preciosísimo, perfecto y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, quisiéramos comenzar nuestro comentario con una pregunta que arrojará luz sobre la profundidad de lo que está implícito al decir morir al yo, morir como una semilla. La pregunta es la siguiente: ¿por qué debería yo morir a mí mismo? ¿Por qué debería yo morir a mi propia sabiduría? ¿Por qué debería yo morir al yo como una semilla? Notemos, en la metáfora, morir como una semilla implica que el propósito de la semilla no es quedar para siempre como una semilla. El propósito de la semilla es dar vida, ser y convertirse en una planta que dé fruto a 100%. Así que nuestra vida, el propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios. El propósito del ser humano al ser creado es que mientras éste más viviera, más gloria de Dios reflejara, reflejando el carácter de su creador, comunicando el amor del creador al ser la imagen del mismo en su relación con los otros seres creados. La pregunta es entonces, para alcanzar el propósito de nuestra existencia,
con el propósito de reflejar la gloria del Creador y ser así aquello para lo cual fuimos creados, ¿cuál es la razón por la cual yo necesito morir al yo? ¿Por qué razón el yo debe morir? ¿Por qué razón mi propia sabiduría, en vez de ser afirmada, debe ser entregada a disposición del Todopoderoso? ¿Por qué razón? Algunos, atención con esta respuesta, algunos podrían decir que la razón por la cual necesitamos como criaturas morir al yo es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por causa de nuestra naturaleza caída, por causa de que nuestra humanidad, alterada por el pecado, ha visto cómo el corazón se ha vuelto malo, perverso y engañoso. Pero la pregunta es, si la naturaleza caída, si mi corazón malo y malvado, si mi naturaleza pecaminosa es la razón por la cual yo debo experimentar muerte al yo, la pregunta entonces es, ¿por qué Lucifer y todos los ángeles que siguieron su engaño tenían también que vivir no conforme a su propia sabiduría, sino debían vivir conforme a la voluntad eterna y perfecta del Creador? ¿Por qué razón Lucifer, siendo un querubín cubridor perfectamente creado en las manos del Señor, por qué razón él también debía vivir no conforme a los dictámenes de su propia sabiduría, sino conforme a la sabiduría del Creador expresada en su ley? Podríamos decir que Lucifer debía morir a su propia sabiduría para limitar su vida, para vivir su existencia en conformidad con la sabiduría del Creador por causa de su naturaleza pecaminosa. Lucifer no tenía naturaleza pecaminosa cuando fue el responsable de iniciar sin causa la rebelión que dio comienzo al gran conflicto de los siglos. Los ángeles no tenían naturaleza caída ni pecaminosa cuando les fue presentada la tentación de negarse a sí mismos y no seguir los propios dictámenes de su propia sabiduría, sino sujetarse voluntariamente a la sabiduría eterna del Creador expresada en su perfecta ley. ¿Cuál es la razón entonces, en esencia, por la cual nosotros debemos morir al yo? Para no vivir conforme a nuestra sabiduría, sino conforme a la voluntad del Creador. ¿Cuál es la razón? Si la naturaleza pecaminosa no era una variable en Lucifer y en los ángeles, ¿cuál es la razón entonces, en esencia, si la naturaleza pecaminosa no lo es? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo necesitamos morir, como el resto de las demás criaturas del universo, al yo, es decir, a la autodeterminación moral, limitándonos a nuestra propia sabiduría y criterio? ¿Por qué debemos morir a eso? Para someternos voluntariamente y en amor a la sabiduría del Creador. ¿Por qué razón? Necesitamos entonces nosotros, queridos amigos y hermanos, comprender la complejidad de este asunto. Y probablemente, atención, el Salmo número 19 nos ayude a profundizar en esta complejidad. El Salmo número 19 nos ayuda porque presenta una extraordinaria relación de identidad entre la ley del Creador que rige los procesos naturales del universo y la ley del Creador que rige y ha de regir las decisiones, la vida y el ámbito moral de sus criaturas, de las criaturas que habitan el universo. El Salmo 19 entonces presenta una relación de unidad absolutamente estrecha e inseparable
entre la ley que rige el funcionamiento físico natural del universo y la ley que ha de regir las conciencias morales de sus habitantes. Miremos esta identidad. Salmo número 19, desde el versículo número 1 en adelante. Notemos, por favor, los primeros 6 versículos. Notemos que este salmo hace referencia a la capacidad del Creador de gobernar, de comunicar conocimiento observable por medio de las cosas naturales, por medio de las órbitas, de las leyes a las cuales se someten los cuerpos celestes. Mira cómo se comunica la sabiduría del Creador, reflejada y observable en los procesos físico-naturales del universo. Mira lo que dice el Salmo número 19 en los primeros 6 versículos. Dice el texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día. ¿Cómo es que un día emite palabra al otro día? Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo es eso? Nota, la sucesión de los fenómenos naturales del día y de la noche comunican sabiduría. Existe un perfecto acondicionamiento, programación de los fenómenos naturales que requieren la mano inteligente de un creador que los guíe. Por esa razón continúa diciendo el versículo número 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un conocimiento, aquí hay una sabiduría que el lenguaje no alcanza a expresar. Es más, el lenguaje no es el vehículo de su expresión, sino la observación de los fenómenos naturales que requiere precisión matemática absolutamente perfecta en una dinámica sucesiva que comunica la inteligencia del Creador en la programación de todos estos fenómenos. Es un conocimiento, es una sabiduría que el lenguaje no alcanza a encerrar, pero está allí, está presente. Es la sabiduría que emana de comprender las leyes de los fenómenos naturales que el Creador ha dispuesto. Sigue diciendo el texto. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, hablando de los cielos, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. ¿Cuál camino? Fíjate, el derrotero, la senda, el camino señalado por el Creador para que el sol recorra. Nota que se habla entonces y se implica una precisión perfecta señalada por el Creador para el camino de las órbitas de los cuerpos celestes. Está hablando de todos estos fenómenos naturales que pueden ser observados y comprendidos como leyes físico-naturales que rigen el universo. Sigue diciendo, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces notemos, esta sabiduría observable en los procesos físico-naturales, en los derroteros señalados de los cuerpos celestes, que puede ser observable y deducida como leyes que rigen el universo, leyes físicas, leyes naturales que rigen el funcionamiento del universo. Esta ley señalada por el Creador a las cosas creadas, mira cómo continúa hablando acerca de ella el versículo número 7 del Salmo. Nota que en el contexto está hablando de leyes que rigen el funcionamiento de los cuerpos celestes, físico-naturales del mundo. Ahora mira, de la creación del universo. Ahora mira cómo continúa el versículo número 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la ley de Jehová que controla los cursos, caminos y senderos de los cuerpos celestes, cual ley física natural, con la ley moral que convierte el alma, que es gozo, cuyo temor hace sabio al sencillo y purifica el corazón? ¿Cuál es la relación entre la ley física del universo y la ley moral destinada a instruir las conciencias morales de los hombres? ¿Cuál es la relación? Queridos amigos y hermanos, estas leyes en realidad encuentran su unión inseparable en la realidad de que ambas son palabra del Creador. Tanto la ley física como la ley moral son expresiones de la misma cosa, la palabra del Creador. La misma palabra que le da origen a todas las cosas, la misma palabra que llama a la existencia los cuerpos celestes, sus órbitas, su funcionamiento, sus dinámicas perfectamente calibradas. Esta misma palabra es la que rige cual ley moral sobre la conciencia libre de los habitantes del universo. Ambas cosas son palabra del Creador. Y aquí encuentran su unidad. En esencia, la razón fundamental por la cual la palabra del Creador puede expresar un juicio de valor moral sobre las cosas es porque la palabra da origen a las cosas. La misma palabra que crea de la nada puede legislar sobre cómo las cosas creadas han de funcionar y han de comportarse también en el ámbito moral. Esa es la relación esencial que existe entre la ley física y la ley moral. Ambas son palabra. Ahora nota esto. Vamos entonces a mirar en qué consistió la caída, la rebelión, el extravío del querubín rebelde, el extravío de Lucifer. ¿En qué consistió? Para comprender esto, nosotros vamos a apelar a un episodio extraordinario del libro Patriarcas y Profetas, en su primer capítulo y la página número 15. Patriarcas y Profetas, literatura inspirada por el Espíritu de Dios, en el capítulo número 1, página 15. Este capítulo trata sobre el origen del mal y del dolor. Es una descripción maravillosa sobre la caída, el extravío de Lucifer. Mira en la página 15 lo que nos comenta la mensajera del Señor. Atención con esto. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. ¿Qué era lo que comunicaba? ¿Cuál era la esencia de su descontento y la comunicación de su mentira? Mira esto, atención. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Y aquí está el punto a continuación. Mira el punto. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. ¿Qué leyes gobernaban los seres celestiales? Las leyes o la ley moral que determina en conformidad con la eterna voluntad del Creador cómo ha de conducirse cada conciencia libre en su relación con Dios y sus semejantes. Atención.
comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Atención, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Y ahora nota cómo continúa. Ellos, decía Satanás, los ángeles, no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos. Nota, los ángeles no tienen naturaleza pecaminosa, y aquí Satanás tiene razón al decir que los ángeles eran santos. Atención, todos sus pensamientos eran santos, y errar para los ángeles era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Nota por favor la esencia de la mentira satánica. Nota que en esencia lo que Satanás está proponiendo es que los ángeles, como seres elevados, inteligentes, santos y sabios, se limiten a su propia sabiduría en vez de sujetarse a las leyes del Creador que gobiernan sobre ellos. ¿Te das cuenta que la mentira de Satanás es proponerle a los ángeles que conduzcan sus existencias no sometidos a la ley moral del Creador, sino limitados a su propia sabiduría para autodeterminarse en su conducción moral en el universo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que esto significa? Los ángeles no tenían naturaleza pecaminosa, pero era una tentación satánica para ellos seguir su propia sabiduría y hacerle caso a Lucifer, quien proponía que los ángeles, siendo santos y elevados, no podían errar, no podían deshonrar a Dios, porque siendo perfectos, para ellos les era tan imposible errar como al mismo Dios. ¿Qué es lo que Satanás está pasando por alto? Y aquí está la esencia de por qué ni los seres perfectos celestiales, ni nosotros, seres humanos caídos con naturaleza pecaminosa, podemos confiar solamente en nuestra propia sabiduría para conducir nuestras existencias morales en este universo. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la razón por la cual la sabiduría propia no es segura para guiar nuestras vidas? Ni la de los ángeles, ni la nuestra en la tierra. ¿Cuál es la razón? La razón es que al decirle a los ángeles, ustedes no necesitan una ley moral para conducirse en sus vidas, porque su propia sabiduría basta, Satanás está erradicando, eliminando la potestad del Creador de gobernar la creación con la misma palabra que en primer lugar le dio origen al universo. El universo y todo lo que existe en él existe en virtud de la palabra. Si la palabra del Creador no es necesaria para gobernar las existencias morales de cada conciencia creada en el universo, entonces esta palabra tampoco pudo haberle dado origen a las cosas del universo, a las cosas creadas. Satanás está eliminando la distinción entre el creador y la criatura, diciéndoles que su propia sabiduría basta, eliminando la sujeción al creador,
sacando de la ecuación el hecho de que la palabra del Creador primero le dio origen, le dio existencia, le dio vida a la mente que puede pensar, a la mente que puede actuar. Es como lo siguiente, permíteme darte una ilustración, permíteme darte un ejemplo para que veamos este asunto. Cuando el filósofo francés escribió y acuñó la frase filosófica considerada como el principio fundamental de la ciencia moderna, cuando René Descartes se le ocurrió decir cogito ergo sum, es decir, pienso, por tanto existo, René Descartes fundamentaba para la filosofía moderna y la ciencia moderna, matemática, geométrica precisa, René Descartes fundamentaba la ciencia y el conocimiento moderno de la humanidad en el primer fundamento que es pienso, y si pienso, existo. Pero aquí René Descartes pasaba por alto algo fundamental. Para poder pensar, primero se necesita existir. La existencia no depende del pensamiento humano. La existencia no depende del pensamiento y la sabiduría propia. Para poder llegar a ser sabio y poder pensar, primero necesitamos existir. Y esta existencia no me la creo yo, no me la genero yo. La existencia la recibo antes de poder pensar. Yo recibo la existencia por parte del Creador antes de poder formular cualquier pensamiento. Y eso es exactamente lo que Satanás está pasando por alto. Satanás recomienda la sabiduría propia para guiar la mente. No, para que la mente pueda primero pensar, necesita ser creada, necesita existir. No hay mente pensante sin primero un creador que cree la mente pensante. Por tanto, lo que Satanás estaba haciendo era anular al creador, anular la distinción entre el creador y la criatura, tratando de comunicarle a la criatura la mentira de que su existencia puede radicar en la autodeterminación del pensamiento, cuando el pensamiento mismo depende primero de la existencia para poder ser. Y esa existencia, ¿a quién se la debemos? ¿A quién le debemos la existencia? ¿A quién le debemos la existencia de una mente capaz de pensar? ¿A quién se la debían los ángeles? ¿A quién se la debe el ser humano? Se la debían los ángeles y se la debemos como humanos al Creador. El Creador es la razón por la cual tenemos una mente pensante. Sin la palabra del Creador no hay mente. Sin la palabra del Creador no hay sabiduría. Sin la palabra del Creador no hay nada. Por tanto, la misma palabra que crea puede legislar sobre las actitudes y relaciones morales de lo creado. Por eso el Creador, el mismo que da la ley para el universo físico, natural, es el mismo que señala la conducción moral de los habitantes de este universo. El que puede expresar juicio sobre cómo han de ser las cosas es el que primero crea las cosas por su propia palabra. Su palabra es su ley, pues su palabra crea, su palabra ordena y dirige. Esa es la razón. Por esa razón, los ángeles y nosotros los seres humanos, los ángeles sin naturaleza caída, nosotros con naturaleza caída por igual, tenemos que vivir no limitados a nosotros mismos, determinando nuestras existencias solamente en virtud de nuestra sabiduría. ¿Por qué razón? Porque precisamente tanto los ángeles como nosotros somos creados. Y al ser creados debemos reconocimiento, gratitud,
de ser seres existentes, pensantes, solamente a la voluntad perfecta y eterna del Creador. A esta voluntad a la cual le debemos la existencia, a esta debemos someternos. Porque no hay vida fuera de esta palabra. No hay vida fuera de la palabra del Creador. La misma palabra que determina la existencia determina la moral. No hay vida fuera de esta palabra. Ese es el mensaje. Esa es la razón por la cual el mensaje del tercer ángel comienza llamando a los hombres, recordándoles su condición de criaturas, para sugerirles, recomendarles, invitarles y amonestarles a la adoración del Creador, al reconocerse en primer lugar como criaturas. Y eso es la razón por la cual en el inicio la rebelión se gestó, y es la razón por la cual los ángeles debían someterse en primer lugar al Creador. Ahora bien, cuando Dios decide permitirle curso a esta rebelión, cuando Dios decide prolongarle la existencia a Satanás para que el universo entero que había oído sus mentiras lo viera y lo desenmascarara, ¿qué es lo que Dios hizo para desenmascarar al rebelde tirano usurpador? ¿Qué es lo que el Creador hizo para desenmascarar a este enemigo rebelde? Dios no lo destruye ipso facto, no lo destruye inmediatamente, sino que primero desenmascará sus teorías, sus tesis, por medio de la revelación más extraordinaria y completa del carácter de Dios, por medio de la cruz de Jesucristo. Por medio de la revelación del más puro amor, Satanás será desenmascarado y el carácter del Dios eterno será vindicado. ¿Dónde ocurre esto? Mira dónde ocurre. Filipenses capítulo número 2, por favor. Filipenses capítulo número 2. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en este extraordinario pasaje. Este pasaje es sencillamente complejo, maravilloso, profundo, es perfecto. Filipenses 2, versículo número 5 en adelante nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir. La palabra griega que se traduce al español como sentir, en realidad pudiese traducir mejor mentalidad. Como diría en inglés, un mind frame, la mentalidad. Lo que el apóstol está recomendando a sus lectores es que sus lectores tengan la misma actitud, la misma mentalidad, la misma decisión de dirigirse, la misma actitud que hubo en Cristo. Y ahora nota esto: la única forma en la cual lo mismo que hubo en Cristo, su mentalidad, su proceder, su actitud pueda estar en nosotros, es que Cristo la haya hecho posible haciéndose como nosotros para después reproducirla en nosotros. Por esa razón el texto continúa diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aquí nota esto, leamos estos pasajes en contraste con las aspiraciones de Satanás al inicio de la rebelión. Satanás quiso ser Dios mismo. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser como Dios como cosa a lo que aferrarse. Dice el texto: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
se vació, dice el texto griego. Se vació, siendo en forma de Dios, se vació para ser humano, despojándose de todas aquellas cosas, atributos propios que solamente Dios ejerce y ejecuta, como su omnisapiencia, como su omnipresencia, como su omnipotencia y todos estos atributos que solo Dios ejecuta y ejerce como creador. Cristo se vacía, despojándose de ellos, y se hace un verdadero hombre. ¿Para qué? Dice el texto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nota esto, el Creador humillándose a sí mismo, conociendo en carne humana la sumisión voluntaria al Padre. Y ahora nota hasta dónde llegó esta sumisión. Y dice el texto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz, Jesucristo entrega su vida al Padre, confiando en aquel a quien había sido su deleite servir, confiando no en su omnisapiencia que le permitiese saber y ver con seguridad su salida del sepulcro al tercer día. No, Jesucristo no veía en la cruz la resurrección al tercer día. Jesucristo temía que la muerte en la cruz resultase en la eterna separación con el Padre, muerte eterna, temiendo que el pecado fuese tan ofensivo a la vista de Dios que su muerte resultase en eterna separación. Jesucristo murió no sabiendo por su omnisapiencia, cosa que había dejado, cosa de la cual se había despojado. Jesucristo murió no sabiendo sobre su resurrección por su omnisapiencia, porque de ella se había despojado. Así que Jesucristo muere pensando que probablemente su muerte resultase eterna, completa y eternamente separado del Padre. Lo que quiere decir es que Jesucristo estuvo dispuesto a confiarle al Padre la decisión y sola potestad de resucitarlo conforme a lo que el Padre determinara y considerara. Jesucristo se entregó para morir lo que probablemente para él, en su pensamiento en la cruz, era muerte eterna y para siempre, entregando su vida en absoluta confianza y dependencia al Padre, para que el Padre hiciera con él conforme él lo determinara. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el Creador conoció en carne la absoluta sumisión al cuidado, voluntad del Padre? Conoció en carne lo que es morir a sí mismo, porque no dependía en la cruz de sí mismo, sino dependía del Padre, y al Padre se entregaba para que el Padre decidiera y determinara su caso conforme a su eterna voluntad. Y se entregó al Padre, no dependiendo de sí mismo, sino confiando en las evidencias del carácter del Padre, y confiando en el Padre por la fe, Cristo venció. Esa es la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Él aprendió en carne la sumisión que ahora te recomienda a ti y a mí. La absoluta dependencia del Padre para dirigir nuestras vidas. De eso se trata. De eso se trata. Por eso Romanos capítulo número 12 nos dice que debemos ofrecer a Dios culto racional. Logiken, dice el texto griego. Culto racional. ¿Y en qué consiste este culto racional?
¿En qué consiste este sacrificio racional? Repetimos, logiken, dice en el griego, culto lógico, racional. ¿En qué consiste? Miren qué consiste. Versículo 1 y 2. Así que hermanos, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, ofrecer nuestros cuerpos. Alguien podría decir, oh, solamente la parte física de nosotros, pero no el intelecto. No. El apóstol Pablo no conoce esta división filosófica, griega, entre cuerpo y mente. Él no la conoce. Para el apóstol Pablo, el cuerpo, la carne, experimenta phronemata, es decir, pensamiento, mentalidad, actitud. Para el apóstol Pablo, la carne, como lo diría en Romanos capítulo número 8, vamos a verificar, Romanos capítulo número 8, versículo número 5 al 7, nota, versículo 7 en particular, los designios, phronemata de la carne. La carne piensa, el apóstol no conoce esta separación entre cuerpo físico y mente pensante y solo pensante. No. Para el apóstol Pablo el cuerpo implica todo. El cuerpo es también la ciudadela de la mente. El cuerpo y la mente son tan físicos como cualquier parte. La mente es tan física como cualquier parte del cuerpo. Entonces él dice, al entregar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, él está diciendo que nos entreguemos como Cristo a la dependencia absoluta del Padre en la totalidad de nuestro ser. Todo lo que implique nuestro ser, entregarlo a Dios como sacrificio vivo. Y este es el culto lógico, el culto racional. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto se experimenta? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú y yo experimentamos la cruz? Somos crucificados juntamente con Cristo para no vivir yo, sino vivir Él en nosotros. ¿Qué ocurre cuando le hacemos caso a Cristo y tomamos la cruz negándonos a nosotros mismos? ¿Qué ocurre? Mira lo que ocurre. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovaos, dice el texto griego. Es una renovación, es un nuevo nacimiento, es una regeneración por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando el Espíritu produce en mí el nuevo nacimiento? Dándome un nuevo corazón, dándome una regeneración espiritual, dándome nuevos pensamientos, nuevos motivos, nuevos fines y sujetándome a Cristo por el mismo poder con el que sujeta todas las cosas, por el mismo poder de la resurrección que me sujeta a Cristo, obrando poderosamente en mi vida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? El Espíritu entonces cambia mis pensamientos, cambia mis fines, cambia mis motivos, dándome un nuevo corazón, haciéndome nacer de nuevo. Y esta es la regeneración espiritual que está implícita en el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto se experimenta? Dice el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, para poder apreciar las cosas celestiales, para poder apreciar el reino, para poder ver el plan de la salvación, para entender la voluntad de Dios a mi vida, para poder comprender las cosas celestiales y responder ante ellas, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito ser renovado de nuevo para comprender la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que nos dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 17, que habla acerca de Nicodemo en la página número 142, párrafo 1, y la misma página 142, párrafo número 4. Mira estas dos citas rápidamente comparadas entre sí para que veas cuál es el punto del nacimiento espiritual, qué es lo que esto hace posible y qué es lo que el nacer de nuevo permite. Dice así
la cita inspirada. Dijo a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. ¿Te das cuenta? Antes de poder apreciar las cosas celestiales que Dios desea comunicarte, necesitas nacer de nuevo de lo alto. ¿Y por qué? Mira por qué. En la misma página 142, pero en el párrafo 4 de la paginación electrónica, dice así: como muchos otros, hablando de Nicodemo, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Y continúa hablando del hombre natural. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que si tú quieres comprender la voluntad de Dios, apreciar las cosas celestiales, primero necesitas nacer de nuevo, porque solo el hombre espiritual conoce y comprende las cosas que el Espíritu anhela comunicarle. Entonces, ¿cómo se recibe la comunicación del Espíritu si no hemos nacido de nuevo del mismo Espíritu? Entonces, para poder recibir las cosas del Espíritu, las cosas del reino, las cosas espirituales, primero debo ceder al Espíritu que viene a llevarme a la cruz para que yo experimente la cruz como una muerte a mi propia sabiduría, a mi propio criterio, a mi propia autodeterminación moral, a mi propia independencia, a mi propia suficiencia. Y cuando muero al yo y recibo una vida nueva de lo alto, un corazón nuevo, un corazón capaz de comprender las cosas del Espíritu, entonces el Espíritu me enseña la voluntad justa, perfecta y agradable y buena de Dios. Ese es el proceso, de eso se trata. Ahora, hay una condición con la que quisiéramos enfatizar la necesidad de morir al yo para comprender la voluntad de Dios. Hay una condición. ¿Y cuál es esta condición? Esta condición consiste en que al ceder a la influencia del Espíritu de Dios, al ceder a la gracia de Cristo que por medio de su Espíritu me atrae, yo soy llevado a comprender, a experimentar, a vivir el ser crucificado juntamente con Cristo para yo aborrecer el pecado, para yo aborrecer la maldad, para yo comprender realmente ante la cruz lo que yo soy capaz de hacerle al Creador ante la cruz. Y al ver a Cristo crucificado, yo me aborrezco a mí mismo. Yo, lejos de experimentar amor propio, yo experimento un aborrecimiento de aquello que soy capaz de hacer. Yo rehúso entonces dirigirme a mí mismo. Y aquí cumplo la condición que nos habla el Espíritu de Profecía en la página 622 del Deseado de todas las gentes. Nota cuál es la condición. Dice así: el Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Como a cualquier otra persona, el Señor puede enseñarnos y comunicarnos nuestro deber a nosotros individualmente. Ahora continúa diciendo la cita: si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él, el Creador, se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Ahora mira esto. Los que decidan no hacer en ningún ramo
algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. ¿Cuál es la condición? Necesitas experimentar tal amor por el Creador que anheles no desagradarlo en ningún ramo. ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa es anhelar no desagradar al Creador en ningún ramo? ¿Qué cosa es eso? Eso es absoluta desconfianza de tu propia sabiduría para anhelar la sabiduría divina y depender absolutamente de ella. ¿Y cómo sucede eso? Solamente la cruz y la experiencia de la cruz en tu vida puede conducirte a negar tu propia sabiduría, a no limitarte a tu propio criterio, a tu propia opinión, sino despojarte de ella y decirle al Creador: oh Padre Celestial, yo no sé conducirme, yo no sé cómo vivir, Padre, por mí mismo, yo no tengo sabiduría suficiente, yo no soy capaz de planear por mí mismo, yo no soy capaz de conducirme, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Señor, condúceme, dame tus caminos, dame tu sabiduría, dame tus misterios, enséñame el camino de la vida. Y entonces en la cruz, los que decidan no hacer nada en ningún ramo que desagrade al Creador, recibirán conocimiento de Dios personalmente para conducir sus vidas en la sabiduría del Creador. Termina la cita diciendo: y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que aquel que experimenta la muerte al yo, negándose a sí mismo en la cruz, juntamente crucificado con Cristo, solamente aquel que aborrece su propia sabiduría, viendo lo que la propia sabiduría le ha causado al Hijo de Dios colgado en la cruz, viendo las heridas que le causamos al Creador por causa de nuestra propia sabiduría, solo aquel que renuncia a su propia sabiduría en la cruz puedes recibir no solamente sabiduría de Dios, sino fuerza y poder para obedecer a Cristo y servirle en todo aquello que Cristo le comunique de ahora en adelante. Eso es disposición para oír. El que muera en la cruz de Cristo, juntamente crucificado con Él, podrá decir: ya no vivo yo, y es que no quiero vivir más yo. No quiero conducirme a mí mismo. No quiero tomar mis decisiones limitados a mi propia opinión, a mi propia sabiduría, a mi propio criterio. No quiero vivir como Satanás insinuó. No quiero vivir más yo, sino que Cristo viva en mí. Y lo que ahora viva en la carne, lo viva de ahora en adelante, por amor y gracias a aquel que me amó, resucitó por mí y me hace capaz de obedecerle y servirle, conociendo su voluntad justa, buena y perfecta. Habiendo dicho esto y esperando que usted aprenda a vivir no sometido a su propia sabiduría, no guiados por el amor propio, la autoestima, la afirmación de nuestras opiniones y nuestros derechos, sino entregados al Padre, entregados y rendidos en la cruz de Cristo a la voluntad del Padre para recibir sabiduría, para recibir poder y fuerza para conducir nuestras vidas, esperando que esa sea tu experiencia y también la mía. Nos despedimos en esta ocasión diciéndote: nos vemos el día sábado. Bendiciones. Chao, chao.